Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, nuestra cita semanal. Venezuela es recurrente, porque en este momento todo lo que pasa en Venezuela pareciera crítico, como la hora llegada de que hablaban los abuelos. Pero no, el régimen no se cae, no termina de caerse. El país está destruido, como sabemos, porque han sido unas semanas muy intensas, más de 20 muertos, se calculan en más de 500 los detenidos en las protestas ciudadanas, en las manifestaciones, con miles y miles de venezolanos de todas las edades y condiciones sociales, que han desafiado al régimen de Maduro, que lo ha reprimido todas las expresiones y toda la voluntad popular. Y ahora sale con una propuesta absolutamente insólita. Quiere incluso, parece, involucrar de nuevo al Papa en el tema y dice que tiene que haber un plebiscito, que se convoque a un plebiscito para una asamblea constituyente, todo un proceso que puede llegar a demorar no se sabe cuánto tiempo, no hay cronograma. Él se niega a hacer lo que la oposición pide, que es calendario electoral, elecciones libres generales, a la liberación de los presos políticos, a la terminación y que se deroguen aquellas órdenes ejecutivas que se habían dado para impedir que una serie de líderes de la oposición puedan participar activamente en política y aspirar al Congreso o incluso a la presidencia de Venezuela si eventualmente hubiera comicios. Él lo que quiere es aferrarse al poder por los métodos brutales y contando con todo el respaldo de las fuerzas militares. Pues bien, hemos invitado a Francesca Ramos. Ella tiene todos los títulos en universidades colombianas, es profesora de la Universidad del Rosario, pertenece al Observatorio de la Universidad del Rosario sobre el tema de Venezuela, tiene reconocimientos y títulos en Oxford, en París, en fin, y también a un diputado de la oposición, Luis Florido. Él es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela, que en este momento tiene cortadas las alas y la querían suprimir del todo, la suprimieron, pero fue tal la protesta en el mundo que se tuvo que restablecer. Y estamos haciendo precisamente el contacto internacional desde Venezuela. Las comunicaciones no siempre son fáciles, pero en fin, ya lo tendremos. Doctora Francesca, gracias. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Y entonces, ¿qué? El pueblo venezolano, de marcha en marcha, de protesta en protesta, todos los días protestas de miles de eso, a Maduro no le dice nada, a los militares no les dice nada. Pues, Darío, lo que está viviendo hoy en día Venezuela hace 3 semanas era impensable. Era impensable porque hace 3 semanas estábamos en un contexto en el cual el gobierno había logrado dividir a la oposición. El gobierno estaba logrando retrasar el proceso para llevar a cabo unas elecciones regionales, poniendo en marcha un mecanismo de validación de partidos, y en ese contexto irrumpen las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que es como una contingencia que cae en digamos, en ese contexto político y que da un cambio muy fuerte porque le permite a la oposición volver a tener una causa material, una causa concreta que les permite unirse. Y esa causa es pedir el retorno del hilo constitucional, que la Asamblea Nacional vuelva a tener efectivamente sus poderes usurpados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acto que repudió, como usted muy bien dijo, acto que fue repudiado por la comunidad internacional. Entonces, la oposición vuelve a tener la iniciativa, la oposición vuelve a la calle, vuelve con una estrategia de lucha, y ese escenario, como le decía, hace 3 semanas era impensable. Era impensable. Creo que esas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia fue un error de la ala radical del chavismo. Y hoy en día el gobierno está enfrentando una situación... aparte de la escasez. Aparte de toda la situación de una inflación muy de más del difícil 600-700%. Sí. La escasez de dinero ya es notoria. El Estado va a tener que incumplir una serie de pagos internacionales y de compromisos. Hasta ahora ha logrado cumplirlos. Hay que ver efectivamente qué va a pasar ante un año que el Fondo Monetario Internacional prevé muy crítico también. El gobierno enfrenta una situación muy difícil porque por primera vez se le juntan 2 tipos de presiones, la interna
y la externa. Y la externa y eso es inédito. Naciones Unidas, OEA, exactamente. Unión Europea y casi todos los países sí, de América Latina. Hasta este momento no habían ocurrido las dos simultáneamente. Una fuerte presión interna con las marchas que está llevando adelante la oposición y una fuerte presión internacional, y seguramente el gobierno estará figurando cómo va a manejar esta situación. Una cosa es cierta, en lo que hemos visto en estas semanas, los militares, que son unos árbitros políticos, están actuando en este momento en defensa del statu quo. ¿Pero hasta cuándo? Claro, están involucrados, están chantajeados por las dádivas económicas, por los altos ingresos en sueldos, pago de comisiones, compra de armamentos y de material militar. Son parte del régimen y son el sustento del régimen. ¿Serán todos? ¿No habrá división de pronto? No, sí. Es difícil pensar que es realmente una caja negra totalmente homogénea. Los militares, creo que su comportamiento a futuro sigue siendo una incógnita. Es una incógnita. Yo creo que si bien ahora ellos están actuando, digamos, en defensa del statu quo, es posible que ante una espiral de violencia los militares, una situación de esas no les convendría. O sea, los militares hoy en día tienen poder, ¿no? Tienen poder político, tienen poder económico y tienen poder militar, ¿no? Porque en todos estos años se ha potenciado efectivamente el poder militar. Pero los militares siempre son actores muy importantes en los procesos de transición. En todas partes del mundo. En todos lados, y tienen elementos que negociar. Entonces, por ahora, yo creo que es difícil pensar que no hayan movimientos que no estén, digamos, que estén mirando lo que está ocurriendo con una cierta aprensión. Y el gobierno está muy atento a tratar de evitar cualquier tipo de sublevación efectivamente militar. Ha denunciado intentos efectivamente de levantamientos. A Colombia le está pidiendo, vía en las noticias, que 3 militares que supuestamente estaban en un proceso de rebelión están pidiendo asilo. Es decir, es un tema siempre que les preocupa muchísimo, porque recordemos que ellos siempre han sido un actor muy importante en la historia política de Venezuela. No, han sido determinantes. No, porque y el mismo chavismo tuvo un golpe y hizo una cantidad de cambios a nivel de la estructura militar, de su pensamiento militar, para tratar efectivamente de contener que eso pudiese volver a ocurrir. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional, el tema recurrente de Venezuela. ¿Hasta cuándo? Regresamos en Entérate de Caracol Internacional, la crisis profunda, aguda de Venezuela, con el diputado de la oposición, integrante también de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Luis Florido. Señor Florido, ¿qué ha pasado en el día de hoy? Sí, ¿cómo están? Un gran saludo a todo el pueblo colombiano que nos está escuchando. Bueno, hoy está movilizado el pueblo de Venezuela en lo que hemos denominado el gran plantón. Un plantón donde los ciudadanos están tomando arterias principales, vías principales de comunicación en todas las ciudades del país. Aquí en Caracas estamos en este momento en el distribuidor de Altamira, que es uno de los más importantes de la ciudad capital, y esto está full, esto está absolutamente lleno de gente que lo que está pidiendo sencillamente es que se restituya el orden constitucional a través de un proceso de elecciones generales sin presos políticos ni inhabilitados. Diputado, ¿hoy ha habido algún disturbio? ¿Se han presentado enfrentamientos con la fuerza pública o con civiles armados por Maduro? Bueno, tenemos algunas informaciones de que sí, de que hay algunos lugares donde ha ocurrido. En este lugar donde nos encontramos, es muy difícil que pueda llegar aquí a la fuerza pública, porque esto está absolutamente a reventar de gente. Pero evidentemente que nosotros estamos preparados para cualquier evento de represión. Nosotros esto lo vamos a asumir con convicción. Cualquier represión la vamos a asumir con fortaleza. Cualquier represión la vamos a asumir con la constancia que ha tenido estas movilizaciones, que no son movilizaciones de un día, sino que van a seguir siendo consecutivas.
Eso le quería preguntar, ¿cómo garantizar que la gente no se canse, que el miedo y el temor realmente no paralicen y eviten que las movilizaciones se sigan dando? Porque ya son 2 semanas de constantes movilizaciones, pero van más de 20 personas muertas, más de 500 personas detenidas y la represión es brutal, más de 10 periodistas agredidos, pero físicamente de verdad. Bueno, la convicción del pueblo venezolano viene producto que por nuestras venas, igual que por las venas de los colombianos, corre sangre de libertadores, corre sangre de un pueblo que no se coloca de rodillas, que se mantiene de pie. Aquí nadie se cansa. Como lo dijo nuestro hermano Leopoldo López hace 3 años, el que se cansa pierde. Y aquí no vamos a perder, mucho menos perder nuestro país. Ni se lo vamos a entregar al gobierno de Castro en Cuba, ni se lo vamos a entregar a los rusos, ni le vamos a entregar a Venezuela, a una cúpula corrupta que ha desangrado, que ha defalcado a la nación y que lo ha convertido en un narcoestado. Aquí hay gente que está dispuesta a seguir adelante. ¿Hasta dónde? Nos preguntan. Bueno, hasta que logremos sustituir al gobierno de Nicolás Maduro a través de los medios que están previstos en la Constitución. El abandono del cargo fue declarado, el abandono del cargo de Nicolás Maduro, y por eso tienen que producirse elecciones generales para elegir presidente de la República, gobernadores, alcaldes, incluso los diputados de la Asamblea Nacional estamos dispuestos a contarnos. Si la salida política es que nos contemos todos, pues entonces vamos a contarnos todos para que sea la democracia la que hable y no la represión, que es la que hasta ahora ha elevado su voz por los venezolanos. Diputado Florido, el presidente Maduro ha tratado de restarle importancia a los acontecimientos, a la escasez, a la precariedad de condiciones socioeconómicas, a la falta de libertades, y dice que las marchas y las protestas han sido de 18.000, de 20.000 personas, cuando todos hemos visto las imágenes a través de los medios internacionales. Muchos de estos han salido del aire porque orden del gobierno de Maduro, dictatorial, de cortar la señal para que el pueblo venezolano no se entere debido a la censura o autocensura que existe en los medios nacionales de comunicación, en el caso de Venezuela. Pero es un hecho innegable que ha unido al resto del mundo libre y democrático para exigir lo que usted exactamente acaba de decir. Pero ¿hasta dónde? Estábamos conversando aquí con Francesca Ramos, que es una profesora y que es del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario, acerca del papel hasta ahora aparentemente neutro, pero que es de connivencia con el régimen de Maduro. ¿Qué cree usted, qué actitud van a asumir los militares el día de mañana? Bueno, nosotros le hemos hecho un llamado a la Fuerza Armada. Esta lucha que nosotros estamos dando no es solamente por los civiles, es también por la Fuerza Armada Nacional, que ha tenido y ha sufrido al rigor de la crisis. En Venezuela no se consiguen, reitero, medicamentos, no se consiguen alimentos. La crisis cada día ha empeorado más. La inflación se come el salario, el efectivo salario de los venezolanos. La inseguridad mata a nuestros jóvenes. La gente prefiere emigrar del país. Hemos visto cómo han salido millones de venezolanos fuera de las fronteras para tratar de refugiarse en otros países. Casi podemos llegar a estar muy cerca de alcanzar el estatus de país refugiado, de venezolanos refugiados en otros países. Lo que está ocurriendo en Venezuela es extremadamente grave y es por eso que nosotros tenemos que reiterar que no vamos a detenernos hasta lograr el cambio, y los militares son parte de ese cambio, son también pueblo, a pesar de la represión que estamos sufriendo. Nosotros hemos hecho un llamado de que se coloquen del lado correcto de la historia. Pero bueno, si eso no sucede, ¿las manifestaciones usted piensa que se van a dar de manera indefinida? La respuesta es sí. Como tú sabes que aquí en Venezuela tenemos una frase de que los indios siempre tienen éxito porque ellos bailan hasta que llueve. Bueno, pues nosotros los venezolanos marcharemos hasta que haya el cambio político. Diputado, la oposición, los distintos partidos y movimientos políticos que la integran, siguen
férreamente unidos, porque se venía hablando de que había realmente muchas fisuras que son inconvenientes a la hora de nona. No hay fisuras. Yo puedo afirmar categóricamente que en este momento no hay fisuras en la oposición venezolana. Ayer acordamos, entre ayer y hoy, acordamos que vamos a hacer un texto para la comunidad internacional muy breve con respecto al petitorio de la Unidad Democrática, que eso nos genere una visión de mayor coherencia con respecto al mundo, porque nos han hecho ese reclamo donde vamos. Y eso es debido a lo que ocurrió con respecto al diálogo. En el momento del diálogo, algunos partidos asistieron al diálogo, otros no lo hicimos, y eso evidentemente generó una contradicción. Pero se han recompuesto las cosas. La política es un hecho continuo, no es un hecho puntual. Y por tanto, los partidos políticos entendemos que solo unidos lograremos el cambio. Estamos unidos, tenemos claro el petitorio, que te reitero, se rompió el orden constitucional, por tanto debe haber elecciones generales sin pesos políticos inhabilitados, la restitución de funciones de la Asamblea Nacional y a partir de allí se permita la apertura penal humanitario para que todos los ciudadanos puedan acceder a medicamentos y alimentos. Diputado Luis Florido, si el gobierno, el régimen de Maduro está tan seguro y tan confiado de que tiene las mayorías y que el pueblo lo reelegiría, ¿por qué no convoca elecciones generales de alcaldes, de gobernadores y de presidencia de la República? Mira, yo quiero sobre todo responder que si Nicolás Maduro participa en una elección de consejo comunal, que es la instancia organizativa a nivel comunitario, las pierde. En cualquier barrio que lo haga. Aquí en Venezuela se hace hasta el chiste que perdería hasta una elección de reina de carnaval. No gana ninguna elección, no ganaría una junta de condominio. Precisamente porque el pueblo le ha dado la espalda, el pueblo no lo quiere. La población de donde él viene se llama El Valle, de la zona del Valle Coche. Y bueno, allí fue donde sacaron recientemente a personas de su gobierno que fueron a entregar bolsas de comida, que aquí se llaman claps, y lo sacaron, le dieron no queremos sus limosnas, por la represión que recibió esa población. Es decir, que Maduro no es querido ni siquiera en el valle de donde él nació. Eso hace ver y eso refleja claramente cuál es el nivel de rechazo que tiene Nicolás Maduro. En este momento está amenazando con una Asamblea Nacional Constituyente comunitaria. Bueno, si él fuese una elección de Asamblea Nacional Constituyente, como establece la Constitución, bueno, claro que la convoque, porque ahí le ganaríamos en todo el país esas elecciones. Ahora, él quiere tratar de hacer un adefesio con los consejos comunales que aún controla, porque ellos tienen una instancia que es la que valida los consejos comunales. Cuando pierden un consejo comunal, sencillamente lo invalidan. Cuando lo ganan ellos, lo validan. Entonces, evidentemente, Nicolás Maduro le tiene un profundo miedo al pueblo, que es en definitiva quien pone y quien quita gobiernos. El diputado Luis Florido, directamente desde Venezuela, lo que ha acontecido hoy en los últimos días, su visión de lo que puede venir en cuestión de días o de semanas para el hermano país de Venezuela. Vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y regresamos con Francesca Ramos, nuestra internacionalista, analista de la situación, para dónde va Venezuela. Regresamos a la Entérate de Caracol Internacional. Ya la comunicación con Luis Florido se ha cortado y esa es la realidad, la que él pinta. Es un hombre que nació en Barquisimeto, Estado Lara, ha hecho política, es de la oposición, es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Asamblea de Venezuela. ¿Qué países en este momento en el mundo respaldan el gobierno de Maduro, doctora Francesca? Sé que hay si vamos a América Latina, hay un grupo de países que consideran que no hay que realmente intervenir en los asuntos internos de Venezuela. En general son los países que se encuentran en el grupo del ALBA. Ecuador, Bolivia, sí, Nicaragua. Sí, exactamente. Se han presentado declaraciones también de Rusia, ¿no? Y de China, esperando que los venezolanos ellos mismos resuelvan sus problemas internos, siempre en el mismo discurso de que no haya, digamos, una intervención externa o una presión muy fuerte externa en el desenlace político del país. Y acá esas dos potencias no intervienen en cualquier cantidad de países esa es la vecinos política, y demás. política internacional. China y Rusia son dos países que están
están muy interesados en lo que ocurre obviamente en Venezuela, por múltiples compromisos comerciales claro. y dinero efectivamente que le han dado. Yo, digamos, escuchando al diputado Luis Florido, creo que el panorama tanto a corto como a largo plazo sigue siendo muy incierto en el país. Creo que en este momento se están barajando cuáles pueden ser esas posibles salidas. Creo que la oposición, digamos, está muy clara en los puntos con los cuales ellos, digamos, le apuntan a una salida, comenzando por un proceso electoral y además de las otras condiciones que él nos acaba de decir. Pero creo que el drama de Venezuela es muy profundo. Pensemos en un hipotético. No, en un hipotético, yo creo que es temprano pensar que el gobierno vaya a caer prontamente, pero pensemos en un hipotético como que el gobierno cae y efectivamente sube la oposición, no se resiste. Entonces nos encontramos ante una situación que es muy compleja, ¿no? ¿Cómo y con quiénes van a gobernar? O sea, este gobierno lleva 20 años haciendo unos cambios muy profundos. Por ejemplo, es otro modelo completamente las distinto. Instituciones hoy en día, las instituciones tradicionales mantienen su caparazón, pero hoy en día son otra cosa. ¿De acuerdo? Responden efectivamente a otro modelo. Además, se han creado todas unas instituciones paralelas que no se desmontan de un día para otro. En la misma oposición, bien nos decía el diputado Florido, la oposición hoy está unida porque tiene esa causa material. Que hace 3 semanas no estaba, pero ahora está, y es el retorno al hilo constitucional y a los poderes de la Asamblea Nacional. Pero en realidad la oposición no es homogénea. En su batalla política ahora por unas elecciones sí, pero la oposición son varias oposiciones y esas oposiciones, por ejemplo, no tienen la misma visión sobre, pensemos en una recuperación a futuro de Venezuela, cuál va a ser el modelo de desarrollo, se va a seguir en un modelo de desarrollo que tenga como columna vertebral el rentismo, algunos sí lo quieren así, otros no, ¿verdad? Entonces es una situación difícil. ¿Cómo van a hacer para resolver disyuntivas de corto plazo y evitar, por ejemplo, que el ingreso de los más pobres se vea afectado? Es una situación muy difícil, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Cuba si cae el régimen? Bueno, ahí podemos... Lo cierto es que Cuba lleva 60 años, ¿no? En su y en ese momento ha sido el principal en los últimos 20 años beneficiario del petróleo venezolano. Sí. El proceso venezolano... Y detrás del poder de la nomenclatura oficial en Venezuela, pues han estado está la influencia cubana, pero está la influencia cubana, y esa influencia cubana pesa a la hora también de dirimir estas situaciones críticas que están teniendo. Diosdado Cabello representa la radical, ¿no? Yo creo que el chavismo, si la oposición no es homogénea, el chavismo tampoco lo es. Venezuela no tenemos que ver su situación en blanco y negro, ¿no? Dentro del chavismo hay distintas facciones y hay un chavismo moderado. Ese chavismo moderado ha estado, está ahí. Yo creo que ese chavismo moderado, dependiendo como resulte lo que está ocurriendo hoy en día, será un actor importante en el futuro político de Venezuela. Diosdado es ala radical, ¿no? Y pues que está en el gobierno, ellos tienen mucho que perder si pierden el poder y creo que van a dar una batalla muy fuerte para no perderlo. Pues muchas gracias por su colaboración. Muy amable por la invitación. Encantadísimos. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos, a todos. Y los espero como siempre la próxima semana.